Hola, yo soy Pamela Ruz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vida Saludable de Jóvenes en TV. Qué gusto saludarles de nuevo. Yo soy Alan Macié. Hoy abordaremos un tema del que se habla poco, la hepatitis. Haremos un recorrido por los emocionantes descubrimientos científicos que hicieron posible diagnosticar esta enfermedad y los 5 tipos diferentes de hepatitis. Las circunstancias que favorecen su transmisión. Los tratamientos contra esta enfermedad y finalmente las vacunas para prevenirla. Les daremos muchas herramientas para seguir construyendo una vida saludable. Ya están en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Este año se celebra por primera vez el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis afecta a todos en todas partes. Tiene múltiples formas y es capaz de destrozar las vidas. La hepatitis viral es una de las enfermedades infecciosas graves más prevalentes y, sin embargo, muchos ignoran la enorme cantidad de vidas humanas que se cobra. Es un problema que afecta a todos los países y todos los grupos de edad. Nos podemos proteger de muchas maneras. Lo más importante para prevenir y controlar esa enfermedad que puede poner en peligro nuestras vidas es estar bien informados. Esto es la hepatitis. Conócela, afróntala. No dejes que la hepatitis te destroce la vida. ¿Sabes qué es la hepatitis? La hepatitis es una infección que causa inflamación y daño al hígado. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. ¿Sabes cuántos tipos de hepatitis hay? Hasta la actualidad se conoce que hay 5 tipos de hepatitis. En la hepatitis hay varios tipos y existen desde el tipo A hasta el tipo E. Menciona una forma posible de contagio. Se transmite al consumir agua infectada con materia fecal. O por medio de relaciones sexuales si esta persona tiene la enfermedad. Lo primero que debemos decir es que hay diferentes causas de hepatitis y dentro de esas causas están las virales, pero también hay hepatitis alcohólica por hígado graso y hay hepatitis por medicamentos. Hoy hablaremos principalmente de las hepatitis virales. Existen 5 tipos de hepatitis virales: la A, la B, la C, la D y la E. El primer grupo, A y E. Segundo grupo, B, C y D. La hepatitis es una infección que, si no se atiende adecuadamente, puede convertirse en una enfermedad crónica y mortal. Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo padecen una infección crónica por el virus de la hepatitis tipo B o C. Cuando no es atendida, la infección evoluciona a cirrosis e incluso a cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, 57% de los casos de cirrosis hepática y 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por hepatitis B o C. La misma organización informa que la mortalidad por hepatitis va en aumento, debido a que algunas personas desconocen tener la enfermedad o no tienen acceso al tratamiento. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada.
Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate. Para ayudarnos a entender un poco mejor la hepatitis, se encuentra con nosotros el gastroenterólogo Ricardo Macías Rodríguez. Doctor, ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Para responder esta pregunta es necesario entender qué es la hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado. ¿Qué es lo que causa inflamación en el hígado? Pues principalmente las infecciones por virus de hepatitis de la A a la E, también algunos medicamentos, algunas drogas o el alcohol pueden causar hepatitis como tal. Y finalmente también existe un tipo de hepatitis que se asocia a enfermedades como la obesidad, la diabetes o los problemas de los lípidos. A esta enfermedad se le llama hígado graso. Doctor, ¿qué tan comunes son las hepatitis virales comparadas con otros tipos de hepatitis? Pues en realidad las hepatitis virales son el tipo de hepatitis más frecuente que tenemos tanto en México como en el mundo. Son más frecuentes inclusive que estas otras que les acabo de mencionar, que la relacionada al alcohol, a los medicamentos o también la asociada a enfermedades como el hígado graso, que tiene un contexto metabólico y que se relaciona mucho con diabetes o con obesidad. Doctor, ¿cuál es la hepatitis viral más común? De manera general, de los 5 tipos de hepatitis que tenemos, de la A a la E, las más frecuentes también aquí en México como en el mundo son la A, B y la C. Doctor, tenemos entendido que la hepatitis tipo B, C y D son las que se pueden transmitir sexualmente o por intercambio de fluidos. ¿Cómo se previenen? Primero, tener sexo seguro. El sexo seguro se refiere a que conozcan a la pareja, utilizar el condón y también, por otro lado, para prevenir este tipo de infecciones, principalmente infección por virus de hepatitis B, existe una vacuna. Esta vacuna hay que ponérsela y hay que mantener este esquema de vacunación al día. Por otro lado, la hepatitis C no disponemos de vacuna, sin embargo, haciendo todos estos cambios que ya les mencioné o teniendo todas estas precauciones que les acabo de mencionar, eso ayudará a disminuir la transmisión y la infección por este tipo de hepatitis viral. Doctor, ¿cómo funciona el hígado normalmente y cómo y por qué lo afectan distintos tipos de hepatitis? El hígado normalmente
es como una fábrica que está compuesta por millones de minifábricas. Esos millones de minifábricas son las células que se llaman hepatocitos, o sea, las células del hígado, que ayudan principalmente a 3 cosas. Una de ellas es a fabricar proteínas. Por otro lado, también el hígado sirve como almacén de vitaminas y finalmente es la capacidad de depurar o de eliminar todas las toxinas que vienen de la comida, que se absorben. Entonces, imagínense que un paciente tiene cualquier tipo de hepatitis. Esto causa mucha inflamación en el hígado. Eso significa que los hepatocitos, estas pequeñas fábricas que hay en el hígado, se mueren, se destruyen. Entonces, conforme se van muriendo todas estas células, pues obviamente estas 3 funciones de las cuales yo les acabo de hablar desaparecen. Doctor, ¿por qué puede permanecer silenciosa esta enfermedad durante años? Cuando una hepatitis persiste en el cuerpo, en el hígado de una persona, es porque el cuerpo de esta persona es incapaz de generar las defensas específicas contra ese tipo de hepatitis y finalmente ese virus permanece en el hígado durante mucho tiempo, durante años. Por lo general, o sea, el daño es tan mínimo que la persona no tiene ningún síntoma hasta que finalmente desarrolla una complicación grave que puede ser sangrado, puede ser acúmulo de líquido en el abdomen o puede ser también ciertos trastornos neuropsiquiátricos que hacen que el paciente se sienta confundido. Doctor, ¿qué riesgos hay al no estar diagnosticado? Pues es, primero que nada, transmisión y por otro lado también, si no se reconoce a tiempo, van a ocasionar daño en los hepatocitos, daño en el hígado de manera crónica. Es muy importante que cuiden a su hígado por principio de cuentas y también que acudan de manera regular a su médico para que les realice las evaluaciones pertinentes en cuanto a la salud hepática. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Los virus que causan la hepatitis A y E se transmiten principalmente por vía fecal-oral, es decir, cuando una persona no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de un individuo infectado. En las familias, esto puede suceder a través de las manos de quien prepara la comida. El contagio también puede producirse por contacto físico estrecho con una persona infectada y mediante el sexo bucoanal. Los síntomas pueden ir de moderados a graves. Es importante saber que las personas infectadas no siempre presentan todos los síntomas. La mayoría de los pacientes de hepatitis A y E se recuperan totalmente. Sin embargo, una porción muy pequeña puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante. La gravedad y el riesgo de mortalidad por la enfermedad empeoran con la edad. No hay ningún tratamiento específico para evitar la hepatitis A. Lo más importante es evitar medicamentos innecesarios. La enfermedad se puede prevenir mediante una vacuna segura y eficaz. La hepatitis nos puede afectar a todos. ¿Sabías que el virus de la hepatitis C es 10 veces más infeccioso que el del VIH? Hay 400 millones de personas infectadas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2 y 15% de las personas con VIH en el mundo también tienen virus de la hepatitis C, y entre 5 y 20% de portadores de VIH tienen una infección crónica causada por el virus de la hepatitis B. La infección por el VIH aumenta el riesgo de contraer las hepatitis virales y que éstas se tornen crónicas, pues la afectación hepática progresa con mayor rapidez. Para evitar esto, se recomienda que todas las personas con VIH se vacunen contra el virus de la hepatitis B lo antes posible. Para controlar y eliminar la hepatitis B, la OPS recomienda el esquema completo en los niños empezando a las 24 horas,
con la serie de las 3 dosis en los menores de 1 año, pero también recomienda la vacunación de grupos de riesgo, personas que tienen contacto con sangre, personas que reciben transfusiones, trabajadores de salud o personas que están en cárceles, por ejemplo, son personas de alto riesgo. Entonces el hecho de que se vacunen ayuda a prevenir y a cortar la transmisión en la comunidad. Para hablar sobre hepatitis y VIH en adolescentes y población joven, tenemos con nosotros a Andrea González, directora de la Clínica Condesa. Hay muchos tipos de hepatitis virales, pero de estos tipos, ¿cuáles se contagian por contacto sexual sin protección? Las dos epidemias que tenemos en México son la de hepatitis B y de hepatitis C. Es terrible que a veces la hepatitis no presente síntomas. Eso quiere decir que la única forma de enterarnos que tenemos la infección en nuestro cuerpo es haciéndonos pruebas. ¿Esto es cierto? Así es. ¿Cómo son las pruebas de hepatitis? ¿Cuáles son las más necesarias y dónde se realizan? Hay pruebas rápidas en ambos casos, igual que las pruebas rápidas de VIH, y hay pruebas de anticuerpos, que son las más comunes. En el caso de las dos, son pruebas que tienen que confirmarse. Andrea, ¿consideras que realizarse pruebas de VIH y hepatitis tendría que ser parte de una rutina dentro de la salud sexual? ¿Y cada cuánto tiempo sería adecuado realizarlas? Por supuesto que sí. Lo primero que nada es que todo parte del riesgo, y una cosa que es muy importante es que tanto al VIH, la hepatitis B y la hepatitis C se previenen usando condón en las relaciones de riesgo. Andrea, además del uso de condón, ¿ayudaría a promover la cultura de entregar y pedir cada vez que se tiene una pareja sexual nueva una batería de resultados de enfermedades de transmisión sexual? ¿Y qué enfermedades tendríamos que pedir en esas pruebas de laboratorio? Yo te voy a hacer una propuesta diferente, que vayan juntas las parejas a hacerse las pruebas. En esa seguridad, o sea, más que auditar a tu pareja, lo ideal es que vayan juntos. O que vayan separados, pero se pongan de acuerdo. O sea, es decir, lo ideal es compartir la seguridad y las medidas de protección. Andrea, ¿quiénes deben vacunarse contra la hepatitis B? ¿A partir de qué edad se puede recibir esta vacuna? ¿Y es una vacuna accesible y pública? Es accesible y pública, en los centros de salud existe y está disponible para todos los adolescentes desde la adolescencia, y nadie tiene por qué preguntarles por qué se la quieren poner, nadie tiene por qué cuestionar sus prácticas sexuales. El sector salud está obligado a ofrecerles la vacuna de hepatitis B, está en la cartilla de salud de los adolescentes. Andrea, ¿qué más nos puedes decir sobre hepatitis y VIH en poblaciones jóvenes y adolescentes? Te voy a hacer una diferencia entre cómo se transmiten las tres infecciones. Las tres infecciones son infecciones que se transmiten por vía sexual, también se transmiten por otras vías, todas por vía sanguínea, por vía perinatal, las tres, ¿no? Una diferencia muy importante es que la hepatitis C es curable, el VIH y la hepatitis B no, y en el caso de la hepatitis B, el tratamiento más tiene una característica que una vez que se inicia, si se interrumpe mal, puede haber una reacción hepática adversa en el hígado que empeore la situación. El VIH se controla, pero si se suspende el medicamento, se vuelve a exponer el organismo. Andrea, un consejo de oro para la prevención, ¿cuál sería? Pues un consejo de oro es que tenemos muchas cosas, muchas nuevas tecnologías, tenemos muy buenos tratamientos nuevos, pero lo que sigue siendo lo mejor es el uso del condón. Perfecto, Andrea, pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta información valiosísima que nos compartes. Yo creo que a los jóvenes que nos están viendo les servirá mucho y pues nada, a cuidarnos. Muy bien. Muchas gracias. Los virus de hepatitis B, C y D se transmiten principalmente a través del contacto con la sangre y otros líquidos corporales infectados como el semen, el flujo vaginal y menstrual. La hepatitis B y C no se transmiten por la saliva, tampoco por besos, abrazos, dar la mano o compartir cubiertos o amamantar. Pero eso sí, la hepatitis B se puede transmitir de la madre al hijo durante el parto. Los principales síntomas de las hepatitis son la ictericia, que es la coloración amarillenta de los ojos y la piel, la orina oscura, el cansancio extremo,
las náuseas, vómitos y dolor abdominal. Sin embargo, hay casos que son asintomáticos. Los síntomas no permiten distinguir los tipos de hepatitis, por lo que es necesario confirmar el diagnóstico con estudios de sangre que distingan además las infecciones crónicas de las agudas. Las hepatitis B, C y D pueden dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica y conllevan un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer de hígado. No hay ningún tratamiento específico contra la hepatitis B aguda. La atención persigue el bienestar y el equilibrio nutricional del paciente. Lo más importante es evitar los medicamentos innecesarios. Para ello es importante hacerse acompañar del personal de salud especializado. La hepatitis B se puede prevenir mediante la vacuna y mediante el tratamiento profiláctico con antivíricos durante el embarazo. No existe vacuna contra la hepatitis C. El virus de la hepatitis D requiere de la presencia del virus de la hepatitis B para replicarse. La infección por el VHD, virus de hepatitis D, solo ocurre simultáneamente con la infección por VHB, virus de hepatitis B, y se considera la forma más grave de hepatitis vírica crónica dada su progresión más rápida hacia el cáncer. La única forma de prevenir la infección por el VHD es la vacunación contra la hepatitis B. En el mundo hay 71 millones de personas con hepatitis C, la hepatitis que se transmite por intercambio de sangre. El 80% de los casos son asintomáticos. Para este tipo de hepatitis no hay vacuna, pero sí tratamiento. Veamos la siguiente cápsula. Hemos empezado un trabajo desde hace un par de años sobre el tema de las hepatitis. Recordamos que se llamaron las epidemias silentes porque pasaron durante muchísimos años en una situación de casi desatendidas. Creo que hoy día estamos empezando a armar respuestas nacionales más articuladas que puedan contar con diferentes líneas de acciones más coordinadas y sobre todo que se refieran a un plan nacional. Hoy día hablamos de una revolución terapéutica. Entraron nuevas clases de medicamentos, son los medicamentos de acción antiviral directa. Entraron con una perspectiva de cura. Recuerdo que es por la primera vez que tenemos una infección viral crónica que se puede curar. Y la tasa de cura de esos medicamentos es muy alta. Son medicamentos que también tienen relativamente bajos perfiles de toxicidad, muy pocos efectos adversos, pero siguen siendo medicamentos de muy alto costo. Las personas que puedan haber tenido situaciones de riesgo o exposición a la infección puedan luego pedir y acceder a un momento diagnóstico, a una prueba, para saber si efectivamente tienen o no tienen esta infección. La lucha contra el virus de la hepatitis nos compete a todos. La prevención es clave. Los medios más eficaces para luchar contra la hepatitis son el acceso al suministro de agua salubre, el lavado y desinfección de alimentos, las mejoras de saneamiento, el lavado de manos. Las prácticas sexuales responsables y con condón, no compartir jeringas, cepillos de dientes ni rastrillos, y la vacunación. Es importante tomar en cuenta que la propagación de la hepatitis A y E puede reducirse mediante sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, la eliminación correcta de las aguas residuales de la comunidad y las correctas prácticas de higiene personal como lavarse las manos.
Lamentablemente no siempre está en manos de las personas eludir este tipo de infecciones, ya que la Organización Mundial de la Salud reconoce que la hepatitis E es un grave problema de salud pública en muchos países en desarrollo. La enfermedad puede tener consecuencias económicas y sociales graves en las comunidades. Los pacientes pueden tardar semanas o meses en recuperarse y retomar las actividades cotidianas. Cuidémonos todos y construyamos una vida saludable. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.